Sagitario, bienvenido a tu horóscopo de esta semana, 5 al 11 de abril. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Vamos a ver tu palabra clave con una semana de fuego. Los signos de fuego van a recibir mucha intensidad por parte de Aries y tu palabra clave es sanación. Así que los Sagitarios, creo que esa palabra salió hace poco, están, me imagino ustedes, en un proceso. Sanar es un proceso, no es una decisión y también es un proceso en el que probablemente muchos de ustedes están, porque me llama la atención que la carta está repitiendo. Y tu número es el 85. Sigue tus sueños, Sagitario, sigue tus sueños, sana a través de darle forma a los sueños que tú tienes, porque si tú tienes un sueño es porque estás destinado a cumplirlo. Esa semilla no se siembra ahí sí porque sí, eso tiene un sentido de vida. Vamos a ver aquí tu pirámide, una invitación muy cordial siempre a que se suscriban, activen las notificaciones. Todos los domingos hay horóscopo, los miércoles hay en vivo para que preguntes al tarot y los especiales astrológicos. Las cartas te están diciendo prácticamente lo mismo, te están diciendo atrévete a cumplir un deseo, atrévete a dejar una preocupación atrás, atrévete a ser un poquito más, entre comillas, agresivo en el cumplimiento de tus metas. Sacúdete la mala vibra, sacúdete si estás como de malas, sal con tus amigos, habla, anda a lugares en donde puedas alegrarte, inicia algo, toma acción. Dicen las cartas mucho que hay que hablar, que hay que comunicar, que hay que contar algo. No quedarte tú solo con las que estás llevando por dentro. Pudiera inclusive, Sagitario, esto estar hablando de iniciar un proceso terapéutico, ¿no? Visitar un terapeuta, si sientes que estás muy embotado de emociones que no has podido de alguna manera transitar o que no has podido como entender, porque a veces no hay palabras, herramientas que nos permita describir lo que estamos sintiendo. A lo mejor con la ayuda terapéutica puedes soltar lo que se está viendo acá como un estado de tristeza, aburrimiento o rutina prolongada. ¿Okay? Entonces también hay formas de ayudarte a través de salir con tus amigos, a través de escribir ideas o proyectos o tomar acciones contundentes hacia una meta que quieres, porque esta es una semana de mucha acción, esta es una semana de decir yo quiero esto, yo me muevo hacia esto. Como te digo, estos 15 días estos 15 días de abril son días de mucha energía ariana que no se había sentido en muchos años, la verdad, muchos años que no se sentía tanta energía de Aries. Entonces, para evitar que entres en un estado ansioso, porque Aries es fuego, que es tu elemento, hay que accionar algo, hay que tener una meta, hay que tener una actividad, hay que tener un grupo, unos amigos. Y ya tú vas a ver cómo esta semana, además, se abre ese universo y preocupaciones o pensamientos que te tenían como un poquito secuestrado se van a empezar a soltar. Tu salud, hay que hacerse un chequeo médico, si lo tienes pendiente desde hace rato, pues hay que hacerse el chequeo médico, ver desde diferentes áreas, ver o analizar si es que tú te estás sintiendo un poquito diferente, que sea un especialista el que te diga por qué a lo mejor te estás sintiendo de esa manera o que te ayude a traducirlo para resolverlo. El dinero, soluciones económicas que llegan a tu vida, va a llegar más dinero esta semana a la vida de Sagitario. Vas a resolver temas de deudas, que a lo mejor es eso, a lo mejor tú estás bien y tu vida está bien, pero tienes un pensamiento ahí de una deuda que te tiene como fastidiado, que has hecho miles y miles de cosas y no terminas de dar con cómo la vas a pagar. Esta semana deberías tener información o resolver cómo la vas a pagar. Personas que están buscando trabajo, esta semana también recibes una buena noticia sobre un tema laboral, si te aceptaron en un trabajo, si te van a dar una segunda entrevista o si te llaman por primera vez a una aplicación que te tiene con mucha ilusión y que pudiera ser la de la buena suerte. Trabajadores y emprendedores, acción
trae solución. Simple. Acción que tomes esta semana va a representar la solución a cualquier problema o conflicto que tú tengas en tu trabajo. Si no accionas, no pasa nada. Si no hablas, no pasa nada. Si no te mueves, no va a pasar nada. Así que si quieres que pase algo, tienes que tomar acciones para que se resuelvan las cosas. Y veo un triunfo tuyo en tu trabajo o en tu emprendimiento. Algo que tú triunfas, en lo que tú ganas. El amor de Sagitario esta semana. La rueda no había salido en esta posición desde hace mucho tiempo. Porque la rueda habla, los que están en pareja, de la necesidad de cambiar las dinámicas de la pareja. La necesidad de hacer las cosas distintas, diferentes. Moverse por otro lado en términos de la pareja. Mientras que los que están solteros hablan de enamoramiento fugaz. Ya sea porque tú te vas a enamorar fugazmente de alguien, te va a gustar mucho a alguien, te va a deslumbrar a alguien con quien después no te vas a sentir tan cómodo, o alguien viene y te hace el famosísimo, el que está de moda, love bombing. La persona viene, te da regalos, te dice que tú eres espectacular, que tú, y de pronto se desaparece. Aprendan a identificar eso desde el principio. Si tú estás recién conociendo a alguien y de pronto esta persona de la nada empieza a bombardearte, duda. Es genuino que dudes. Porque las relaciones sentimentales se cocinan a fuego lento. El anclaje de Sagitario esta semana, si me atrevo, lo logro. Escríbanlo para que le den la orden al cerebro. Si me atrevo, lo logro. Y atrévanse a tomar una acción, por más pequeña que sea, para lograr las metas que tengan. Es más, escribir, si me atrevo, lo logro, ya en sí es una acción. Porque cuando venga esta semana y aparezca la primera señal, ustedes lo van a notar y van a actuar en función de eso. Así que háganlo. Vamos a ver el arcángel de la semana para Sagitario. Jeremías. Nuevos comienzos, final de una demora, un cambio de dirección que ofrece felicidad. Si te atreves, lo haces, lo logras. Te lo está diciendo Jeremías también. Un cambio de dirección que ofrece felicidad. Así que atrévanse, ¿sí? Esta semana, frasecita cliché, sálganse del área de confort. Vamos a ver tu afirmación, Sagitario. Recuerda darle me gusta al video y por supuesto, compártelo con quien quieras. Dice, yo no bailo alrededor del perímetro de la persona que quiero ser. Yo me convierto en ella. Yo no bailo alrededor del perímetro de la persona que quiero ser. Yo me convierto en ella. Busca en Google la ley de asunción. De eso habla tu afirmación. Te dejo un besote grande. Nos vemos pronto por aquí por internet.